Muy bien, pues si les parece, vamos a dar comienzo a la actividad, a la iniciativa programada para esta tarde, y nos corresponde, bueno, pues dar la bienvenida a todos los asistentes, agradecerles la presencia, la participación activa en esta estupenda iniciativa que el Museo Nacional del Teatro y a través de su directora, de Beatriz Patiño, nos propuso al Ateneo de Almagro y con la que, afortunada y felizmente, en esta Semana de Actividades de la Mujer, hemos hecho triplete también, concitando el interés, la entrega, la participación de la Asociación Rita Lambert de Mujeres, que durante 20 años viene organizando todas las iniciativas en los días previos al 8 de marzo, ese gran día, el Día Internacional de la Mujer, y los que somos profesores de Derecho al Trabajo, de la mujer trabajadora. Así es que así me gusta a mí recordarlo y me corresponde dar la bienvenida a esta casa, al Ateneo de Almagro, como digo, a todos los asistentes y felicitarme y felicitar a nuestros acompañantes. Le quiero dar las gracias a Beatriz Patiño, ya lo he dicho, pero insisto reiteradamente por esta magnífica iniciativa y también a nuestra conferenciante en el día de hoy, a Eva Moreno, de la Universidad de Sevilla, investigadora y además investigadora inquieta, ¿verdad? Yo sí he podido seguir un poco el rastro de su trabajo y en ese sentido creo que ha sido un acierto magnífico el poder contar pues con sus estudios e investigaciones dentro de las artes escénicas y en perspectiva de género, sobre todo, bueno, pues remontándose a los principios del siglo XX con personajes tan desconocidos como Victorina Durán, que tanto han aportado no solamente en España, sino allende nuestras fronteras en el territorio latinoamericano, sobre todo en Argentina, ¿verdad? Así es que felicitaciones de antemano, ya te digo, por el acierto en el trato del tema, en la inquietud intelectual y en el aporte humanista y en esa perspectiva de género que nos vas a poder aportar en el día de hoy. El Ateneo de Almagro y la Asociación Rita Lambert llevan muchos años celebrando las actividades e iniciativas del Día de la Mujer y yo creo que de verdad hay que sumar y multiplicar esfuerzos y en esa línea pues me agrada y me congratula especialmente pues que también el Museo Nacional del Teatro haya apostado por esa línea de trabajo y sea un actor activo dentro de esa reivindicación tan merecida, tan necesaria en estos tiempos que corren, a pesar de estar en el siglo XXI, sigue siendo necesaria, y por tanto me parece que ahí está la clave de futuro para poder abrir nuevos caminos, nuevos escenarios y nuevos horizontes. Por todo ello, y porque eso siempre ha sido algo consustancial al ser y el quehacer del Ateneo de Almagro, yo, insisto, felicito a todos los presentes por la iniciativa que habéis tenido y de verdad que me agrada y me alegra muchísimo que hoy podamos estar reunidos para, como digo, darle un empujón en esta línea al tema que nos ocupa. Mil gracias, Beatriz, mil gracias, Eva, y bueno, vamos a ceder la palabra a la directora nacional del Museo del Teatro para que haga la presentación correspondiente. Bueno, buenas tardes a todos por vuestra asistencia a esta conferencia o ponencia que se enclava dentro del marco de todas las actividades que el Museo Nacional del Teatro está desarrollando con motivo del Día Internacional de la Mujer. También quisiera agradecer al Ateneo por colaborar con nosotros y permitirnos, por tanto, poder desarrollar esta conferencia en su sede. Bueno, sin más, no voy a entretener más, voy a presentar a Eva, que nos va a hablar sobre una persona muy importante que fue figurinista, escenógrafa en la Edad de Plata, pero muy desconocida a la sombra de los artistas que eran hombres, y que creo que con este tipo de actuaciones lo que vamos a conseguir, o la finalidad que tenemos, es reivindicar o rescatar de ese olvido a figuras tan importantes que han aportado muchísimo no solamente al mundo del teatro, sino a la cultura general. Así que os voy a dejar con Eva Moreno, que es la ponente experta en la figura de Victorina Durán, gracias a toda la labor de investigación que ha desarrollado principalmente en el Museo Nacional del Teatro,
Teresa y ella, Teresa, que es la persona que se dedica a todos los investigadores del museo, son totalmente ya muy amigas porque no sé cuántos años lleva ya viniendo al museo y gracias a ella hemos descubierto muchísimos documentos de gran importancia y relevancia. No quiere que os lea el currículum de ella, pero al menos decir que es doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla, licenciada en arte dramático y con máster en ciencias del espectáculo. Además colabora y también forma parte de grupos de investigación de escritoras y escrituras y además también ha participado en multitud de congresos tanto a nivel nacional como internacional y editado publicaciones, libros y artículos especialmente dedicados al arte femenino, ¿no? A las figuras, a las mujeres que se han dedicado al arte y a la dramaturgia. Concretamente hoy nos va a hablar en detalle de la figura de Victorina Durán. Gracias, Eva. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero empezar... Bueno, y agradecerle que ha venido aquí, que no se lo he dicho, se lo he dicho personalmente, pero no aquí delante de vosotros. Yo quiero agradeceros a vosotros, porque al Ateneo por dar espacio, pero sobre todo al museo porque lleva acogiéndome muchos años, desde que todavía no había empezado el máster, y fue en 2010, ya son 10 años, dando la tabarra al museo para que me diera acogida. Me encanta el pueblo, he estado muchos meses aquí con mi investigación, entonces tengo muy buenos recuerdos, siempre relaciono este pueblo con el teatro y con mi investigación y sobre todo agradecer a María Teresa, que es la que me ha aguantado durante todos estos años, y sin su amabilidad, o sea, ella me ha enseñado también el amor que se le tiene a todos esos documentos que tantas personas no han querido valorar y que gracias a ellos podemos realmente rescatar un montón de historias que han estado silenciadas. Entonces, gracias a la labor de archiveras que también siguen estando invisibilizadas, esa labor de archivo, y que, bueno, hablo de María Teresa, pero que cuando yo empecé también tú estabas ahí en el archivo, estaba Elvira, y yo recuerdo a todas, y es un trabajo muy invisible, pero muy necesario para que otras personas podamos dedicarnos los años que llevamos a rescatar minuciosamente y rigurosamente todas estas historias que han pasado desapercibidas. Bueno, yo he titulado esta conferencia, cuando me dijeron un nombre, Victorina Durán en la renovación del teatro español, y he puesto entre la escritura y la práctica por dos motivos, y lo vamos a ver ahora, porque voy a tocar estas dos partes, ¿no? Porque yo me acerqué a ella precisamente por la parte práctica, o sea, de haber ella trabajado en el teatro como figurinista, como escenógrafa, pero realmente he descubierto una figura muy completa y muy compleja. Y os quiero presentar también esa parte que se conoce menos de ella y que ahora poquito a poco pues estoy rescatando. Y yo creo que la primera pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué Victorina, no? Y en mi caso, Beatriz ha dicho, yo vengo de arte dramático, me licencié en la especialidad de escenografía, aunque ya después tiré por estudios filológicos, y yo no tenía referentes femeninos. Y esto es importante porque justo son muchas asignaturas las que yo tuve sobre historia del teatro y teníamos muchos referentes, pero no había referentes femeninos. Sin embargo, nosotras éramos todas mujeres las que estábamos en escenografía. En Córdoba, que también está la especialidad igual, en Madrid igual, y normalmente en estas especialidades hay un porcentaje muy alto de mujeres estudiando. ¿Qué es lo que pasa? Que no era yo la única que no tiene referentes, es que esto no es solo la disciplina del figurinismo y de la escenografía, sino que vemos que también en la literatura esto nos pasa. Las niñas y las adolescentes no tienen referentes. Esto es un estudio que hace Ana López Navaja y con todos los libros de texto de secundaria, donde podemos ver que solamente se mencionan en los libros de texto un
7% de escritoras, de toda la totalidad. Esto quiere decir que al no tener referente dentro de esas escrituras es más difícil que esas personas, esas niñas vean un espejo y una posibilidad para dedicarse a ello. Porque al carecer de referentes yo voy a poder llegar ahí. Es más difícil. Lo que sí se nos muestra es que sí hay mucho porcentaje de autoridad masculina en todas las disciplinas. Bien, realmente lo que nos llega, por lo tanto, es un discurso, cuando estudiamos la historia, que está totalmente presidido y enunciado por autoridades masculinas y, por lo tanto, en concreto, tanto en el arte como en la literatura, es lo masculino lo que acaba siendo y convirtiéndose en norma literaria y, por lo tanto, lo femenino acaba interpretándose como una desviación. Es decir, vamos a seguir escuchando que Victorina es una excepción dentro del teatro y que las escritoras del 27 siguen siendo una excepción. O sea, los que se estudian son ellos, ellas son excepciones. Pero no es real la historia que nos ha llegado y lo estamos descubriendo ahora, ¿no? No es real esa historia, sino que lo que a nosotros nos ha llegado es una historia que ha mutilado nuestro pasado, que tiene patrones masculinos y no femeninos y que esos patrones masculinos han codificado el ser mujer. Y esa codificación del ser mujer no está dentro de ser artista, ser escritora y mucho menos dedicarse al teatro, que no era una profesión decente. Entonces, lo que realmente vemos es que este discurso masculino que ha construido la historia ha excluido todas estas mujeres que ahora intentamos recuperar. Bien. Para entender esto y para reivindicar estos referentes y por lo tanto a Victorina, yo quiero que veamos nuestra actualidad. Yo traigo un estudio para que veamos cuál es la actualidad de las mujeres en las actividades artísticas. ¿Qué se encuentran? ¿Qué encontramos en este panorama ahora, en la actualidad, en el 2000? Pues lo que vemos es que realmente las mujeres siguen siendo una minoría visible en las galerías de arte, visibles en los teatros. ¿Por qué? Porque el acceso es más difícil. Es más difícil y vemos, y os he traído dos porcentajes. En las disciplinas musicales miramos el porcentaje de compositoras, que no llega a un 10%, pero ya es irrisorio las directoras de orquestas que ahora mismo están en los escenarios españoles. Aquí pasa algo, porque hay muchas mujeres en los conservatorios. Y lo que pasa, y estas son las exposiciones individuales en las galerías de artes. Claro, ¿por qué la mayor dificultad? Vale, pues porque hay una inestabilidad económica, son horarios complicados, viajes, giras, y en estos sectores esto se hace casi incompatible con una conciliación familiar y muchas de ellas renuncian a esta vocación para poder dedicarse a algo que quieren y que no quieren renunciar, que es la conciliación familiar. Esto es uno de los motivos. Y el otro motivo es que no sigue siendo una autoridad de peso ser mujer y artista. Y esto es algo que, queramos o no, todavía se respira en muchísimos ambientes a día de hoy. Son muchas barreras simbólicas, no tenemos barreras legales, pero tenemos barreras simbólicas y mentales. Esto era un vídeo que no lo quiero ver. No. Ahí, porque si no, no me da tiempo a todo lo que tengo que contar. Y quiero que lo veamos también, sobre todo, dónde se hace visible en los reconocimientos, en los premios. Yo os he traído un estudio particular que yo he hecho sobre las nominaciones de los premios del teatro andaluz que desde 2013 da la SGAE. Y bueno, es increíble si vemos, estos son no los premios, sino las nominaciones: autor teatral,
Mujeres 0, adaptación teatral, bueno, no hubo en el primer año, autor musical, coreografía, aquí vemos los porcentajes. Os lo voy a presentar en quesitos que se ve mejor, lo he traído hasta 2018, aunque tenía el del año pasado, en 2019, vemos muchísimos ceros en mujeres. Es increíble, pero esta es la actualidad. La poca visibilidad que siguen teniendo las mujeres en las artes escénicas. Lo único que no he traído, y porque está dividido por sesgo, es la mejor actriz, el mejor actor, eso no lo he traído, pero el resto de disciplinas escénicas tenemos esto. Tenemos que en 2013 solo se nominó un 9% de mujeres, un 24% en 2014, un 22% en 2015, y estos son los porcentajes que tenemos. Esto es la actualidad. Y esto tiene que ver con lo que estamos haciendo de recuperar referentes, porque recuperar referentes acaba mandando este mensaje: sí han existido las mujeres en las artes escénicas. Y recuperar el sentido de ir al pasado y recuperar el pasado, precisamente es porque puede tener y tendrá repercusión en nuestro futuro. Y este es el principal objetivo que yo encuentro en mi investigación y en esa recuperación de todas estas mujeres que en las vanguardias participaron tan activamente. Bueno, aquí lo he dividido un poco por autoría teatral, los porcentajes. Bueno, la disciplina que peor está, sin embargo, sigue siendo la autoría musical, y la más igualada es vestuario. Sabemos que es una disciplina, la costura sobre todo, más relacionada a lo femenino, pero aún así no llegan a la mayoría. Esto es en Andalucía, pero os puedo asegurar que los premios Max, el colectivo María Guerrero y Clásicas y Modernas, tienen unos porcentajes muy parecidos. Lo que vemos ahora es que la repartición de profesiones teatrales, vemos todas estas que tienen una mayoría de participación masculina, y las mujeres solo se igualan más o menos en vestuario y en coreografía. Sigue habiendo muy poquísima visibilidad en el resto de profesiones. Por eso también la importancia de recuperar mujeres que participaron en todas las disciplinas. Y bueno, nos dedicamos, ya me centro en Victorina. Esto era simplemente para que entendamos realmente el valor de recuperar a estas mujeres. Victorina, yo creo y estoy convencida que es una de las figuras más polifacéticas que nos ha dado nuestro siglo XX. Sigue siendo muy desconocida, pero es una de las pioneras, no solo en las artes escénicas en cuanto a vestuario, como vamos a ver, sino vamos a ver en otras partes, en otras disciplinas, que también fue pionera. Creo que también recuperarla, no solo por lo que hizo en sí y lo que aportó en las artes escénicas, sino porque es un modelo de libertad que nos sigue sirviendo para ver cómo ser libres pese a todos los prejuicios y los obstáculos que nos pone la sociedad. También así puede ser un gran referente, ¿no? Bueno, ella es una artista pictórica y escénica a la vez, que tuvo que pasar muchas barreras en un mundo muy masculinizado, donde casi todos sus compañeros eran hombres, pero que también supo codearse con muchísimas artistas, y veremos que entablaron un vínculo de unión para poder ir creciendo y apoyándose mutuamente. Pese a todo esto que os digo, todavía hay muy poca información de ella, y muchas veces errónea. De hecho, en Wikipedia todavía dice que murió en noviembre o que nació en diciembre. Están las fechas que tenemos de ella en internet, también son erróneas muchas veces, ¿no? Eso nos dice que Wikipedia no es fiable al 100%. Esto lo tenemos que aprender, ¿no?
Y creo que obviamente fue una mujer a vale letras que es su vida, poder recorrer su vida, también es un testimonio súper claro del avance de la mujer desde principio de siglo hasta final de siglo, ¿no? Toda la evolución, todo lo que se consiguió en la Segunda República, lo que se vivió en el exilio, o sea, ella es un testimonio perfecto de todos estos avances. Bueno, como he dicho, una figura poliédrica. Pero yo quería resaltar que ha sido, bueno, complejo, ¿no?, reconstruir lo que llevo muchos años y muchos archivos en Buenos Aires y en Madrid. Aquí faltan algunos que he ido incorporando, pero ya no me cabía aquí en Madrid, como el archivo de la villa, que no está aquí tampoco, el militar de Segovia, pero obviamente fundamental ha sido para esta investigación el archivo del Museo Nacional del Teatro Almagro, por supuesto. Si lo que he encontrado aquí no podría haber ido a ninguno de los demás archivos, porque lo que he encontrado aquí es lo que me ha dado la pista para seguir recorriendo otros posibles lugares donde encontrar algo, y sin esos datos no podía seguir tirando de ese hilo, ¿no? Cosas importantes que he encontrado aquí, pues ahí yo investigando. Muchísimos bocetos de vestuario, que es lo que más pronto se pierde y que no he encontrado en otros sitios, solamente muy escasos. Podría decir que fuera del museo yo he encontrado otros 10 bocetos más. Las escenografías, impresionante. Ahora me sigo dedicando, ahora estoy con los poemas de Victorina, las 3 autobiografías que se publicaron en diciembre de 2018, las obras de teatro, recortes de prensa, una historia de la indumentaria y un etcétera de documentación. Y nos centramos ahora en la figura de Victorina. He traído la única, creo, de las pocas fotografías que sale sonriendo a petición. Porque es verdad que todas las fotos que aparecen de Victorina nos da una sensación de una mujer muy seria, que impone mucho, y bueno, creo que le tocó también coger este papel para poderse dar a valer en un montón de ámbitos en los que tuvo que moverse. Voy a hacer un pequeño recorrido para luego centrarme más en las aportaciones. Ella nace en los escenarios, digamos. Su madre, su abuela y su bisabuela, también su tía, eran bailarinas entre el Teatro Real y el Teatro Principal de Valencia, porque sus abuelos son de Valencia. Sin embargo, su familia paterna es de la alta aristocracia, de la alta burguesía, y ella nace, por lo tanto, en una familia extraña, porque por una parte pertenece a la burguesía por su familia paterna, pero es que este padre se encapricha, se enamora de una bailarina, siendo él abonado al Teatro Real. Era ya su tercer matrimonio, este hombre tiene 60 años cuando nace Victorina, la cuarta hija, y su madre tiene 30 años. Ella vive con su abuela y con su madre. La clase social a la que pertenecen las bailarinas es muchísimo más bajo, pero ella se puede crecer en una familia donde ve que las mujeres ven remunerados su trabajo, muy poco lo que cobraban las bailarinas, pasando muchas penurias, pero veían como la cabeza de familia, y esto lo dice el padrón de Victorina, era su madre. De hecho, no se llegan a casar hasta que ella no tiene 18 años y su padre iba y venía en algunas temporadas a la casa, no vivía con ellas. Pero, sin embargo, la familia paterna es la que decide, después de que estudia declamación y consigue, no solo estudia declamación, sino que aquí la vemos con 15 años ganando uno de los 4 diplomas al mejor expediente que dieron. O sea, era una brillante alumna. Aún así, ella, que quería ser actriz, le dijeron su familia que no podía dedicarse al teatro porque aquello no era ni católico ni estaba bien visto.
Y entonces ella decide dedicarse a las bellas artes y se prepara para ingresar en la Academia de San Fernando. Aquí la vemos pintando en la Academia de San Fernando y aquí vemos esta foto en la que es la única mujer, ¿verdad? Aquí está Dalí, lo reconocemos aquí abajo, ella aquí en el centro y todos hombres. Esta es la imagen que se nos da, que la Academia de San Fernando era una mayoría masculina, sí, pero fijaos todas las compañeras que tenían. Y aquí ella empieza a dedicarse al arte decorativo. Esto es un batik. Aquí gana, en 1925 gana 2 medallas de plata en la Exposición Internacional de París. Y ella empieza a montar un estudio con Matilde Calvo, que está aquí, está Matilde Calvo, monta un estudio y allí no solo pintan, sino, y esto es muy importante, hacen relaciones y círculos con intelectuales y artistas, y esto es lo que le ayuda a no perder el vínculo tampoco dentro del teatro. ¿Por qué? Porque en 1927 muere su padre y entonces decide que se va a presentar a las oposiciones de catedrática de indumentaria. Se presentaron, tuvo más o menos 8 o 9 rivales y puede pasar. Tuvo 8 o 9 rivales, todos con una formación en las bellas artes, historiadores, etcétera, y sin embargo, al final la cátedra la ganó ella. ¿Por qué es importante esta cátedra? Porque primero viene la cátedra, después de la muerte de su padre, para que ella vea el teatro como la vocación que fue en su infancia y como medio de vida. Hasta que no murió su padre, ella no dio ese paso, primero de presentarse a la cátedra para tener un sueldo fijo y estable, y luego para poder moverse, seguir moviéndose y adentrándose en los espacios, en el circuito comercial y teatral. Entonces ella empieza, os he mencionado antes que estuvo en París, ella estuvo en París, veraneaba todos los años desde 1921 o 20, y esto es importante para lo que después hizo, porque sabemos que ahí estaban todas las vanguardias, ella estudió y se empapó de todas esas vanguardias, y eso hizo que dijo, vale, ahora me voy a dedicar al teatro, no puedo ser actriz porque he perdido la práctica, desde los 15, 16 años que no hago declamación, he estudiado Bellas Artes, ¿cómo lo puedo combinar? La plástica escénica. Y permite que todo lo que ve, toda esa renovación escénica que hay en Europa, ella empieza a trabajar no con Gregorio Martínez Sierra, que ya hemos visto el teatro de arte, ese teatro total, ¿no? En el que no solo importaba el texto, sino también que todas las disciplinas tuvieran una armonía. Justo ahí es donde tiene sentido que ella y su creatividad y toda su formación pudiera ser efectiva, porque es en estas compañías y no en las compañías más comerciales donde ella pudo desarrollar toda esa formación y donde realmente pudo hacer vestuarios que ahora veremos tan atrevidos como estos que muestran esa influencia tan vanguardista, cubista, podremos decir incluso que bebió mucho de Sonia Delaunay, de los ballets rusos, etcétera, etcétera. Lo importante es que ella estuvo en todo ese cambio donde se profesionalizó lo que ahora conocemos como diseñador de vestuario, lo que ahora conocemos como escenógrafo, que también cambia ahí toda la tarea del escenógrafo, del figurinista, y también cómo se trabajaba en equipo, algo que antes no estaba en la práctica, sino que se hacía lo que la primera figura de la compañía quería, y sobre todo en cuestiones de vestuario, pues se contrataba muchas veces a los actores dependiendo del baúl que tenían. Entonces todo esto cambia, y en todo este cambio es donde ella aporta. Entonces todo eso lo seguimos teniendo ahora, porque esa es la profesión de diseño de vestuario que nos ha llegado ahora, ¿no? Además, ella está como fundadora de la TEA, también formando a figurinistas y futuros figurinistas y escenógrafos.
y trabaja con Chirgu, Irene López Heredia y Lola Membrives. Hay una cosa, y es que es muy difícil saber todos los espectáculos que ella participó, precisamente porque como es una etapa de cambio, no se daba importancia a quien hacía el vestuario. Entonces, en las reseñas de teatro no encontramos muchas veces quién ha hecho el diseño de vestuario, tampoco en los programas, porque no se daba importancia, era algo que traía el actor o la actriz. Entonces, cuando ella empieza, no aparece su nombre. Pero algo curioso es que cuando se llaman a los pintores, Manuel Fontanás, Burman, etcétera, sus nombres sí aparecen, porque los hombres sí tienen muy claro la autoría y quieren que sus nombres aparezcan, porque ellos son pintores reconocidos. Sin embargo, las mujeres no tenían tan claro esa autoría y no obligaban a que pusieran el nombre. Y esta es la diferencia y también la dificultad de poder reconstruir tan minuciosamente toda esta etapa. A diferencia de sus compañeros, ella no solo dibujó muchas escenografías y figurines, sino que teorizó, no solo como catedrática y la historia de la indumentaria que hizo, sino con un montón de conferencias y artículos para periódicos. Ella, sabiendo que era una etapa de cambio dentro del teatro, quería educar al público en esta nueva concepción para que entendiesen que la escenografía y el vestuario era arte también. Era una parte muy importante de la parte artística, del cuerpo artístico del espectáculo que iban a ver, y empieza a tener conceptos que ahora parecen tan modernos como la dramaturgia del vestuario. Es decir, que ese vestuario que se esté diseñando esté acorde no solo al texto, sino a la propuesta del director. Esto que nos parece ahora muy común es algo que luchó muchísimo Victorina, ¿no? Entonces, se lo debemos también a ella, porque como ella estuvo en la TEA y en el conservatorio, esto lo pudo inculcar a muchos escenógrafos que luego estuvieron en la posguerra. Para que veáis la producción tan grande, solo os voy a mostrar de la Segunda República. Todo esto son obras que ella hizo, tanto vestuario como escenografía, desde 1932, en el 33, en el 34... Y fijaos, solamente hasta el 36. Y aún así, en estas compañías se tenía más conciencia para poner su nombre, pero hay muchos bocetos de vestuario que se conservan aquí en el museo, que claramente se ven que son para espectáculos de vedette, de cupletistas. Como no se le daba importancia a poner el nombre, solamente se ponía el nombre cuando era un modisto reconocido. Muchos de esos vestuarios no sabemos ni a qué obra pertenecen ni aparecen en las reseñas. Pero bueno, aquí sí, el romance de Lona Montes, algunos se han podido reconstruir, pero muy, muy, muy pocos. Y estalla la guerra. Estalla la guerra y ella habla de los continuos bombardeos. Fijaos, esto es la Academia de San Fernando. Ella habla cómo se paraliza su vida, esa vida tan ajetreada que ella tenía en el teatro, en el conservatorio, en el liceo, un club, todo eso se paraliza. Y entonces, solamente durante el periodo que estuvo aquí, escribía algunos artículos de periódico. Ella decide, frente a este panorama y a estos bombardeos, esto en Madrid precisamente en 1936, que se iba a algún país, no sabía bien, pero en esta red de sororidad que trazan estas mujeres artistas, Margarita Xirgu le escribe, le dice: vente a Buenos Aires, y de una forma, de la única forma legal posible que podía, le hace un contrato para grabar la película Bodas de Sangre, y se marcha no sola, sino con María del Carmen y sus 4 hijos, que era viuda de un sobrino suyo que murió en la Revolución de Asturias en 1934. Fijaos, era una mujer que guardaba todo. Esta es la maleta, la etiqueta de la maleta de cuando se exilió. Este es el buque y esta es una de las fotos, nada más zarpar, en 1937. Esto es parte de la donación que os voy a hacer. En Buenos Aires,
empieza a trabajar primero con las compañías españolas, porque ahí estaba Irene López Heredia igual, estaba Xirgu, estaba también Ola Membrives, y gracias a que empieza a trabajar con ellas, las compañías argentinas empiezan a conocerla y luego posteriormente también trabajará con un montón de compañías argentinas. También empezó a trabajar en el Teatro Colón, estuvo 13 años en el Teatro Colón. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo para que veáis que hizo el vestuario, gran parte del vestuario de Bodas de Sangre. Sin embargo, la película que está completa en YouTube, cuando aparecen los créditos, no está el nombre de Victorina. Solamente lo sabemos porque tenemos el contrato que le hizo Xirgu y porque aparecen bocetos. Entonces, para que entendamos que no es fácil poder recuperar toda esta labor, porque precisamente esta invisibilización era, o sea, ellas no daban a valer su autoría, porque bueno, trabajaban, sobrevivían, tenían ese sueldo, eran muchos los obstáculos que tenían que pasar, y que pusieran su nombre o no era uno de los menores obstáculos que ellas tenían que pasar. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente para que muchas veces estas investigaciones, primero, que las investigaciones de las mujeres cuestan un poco más precisamente por todo esto, y porque muchas veces tenemos que ser menos rigurosos, es decir, creemos que participó aquí, allí y allí, por otras fuentes que no son realmente seguras, pero que no lo podemos saber por este tipo de forma de proceder. Bueno, algunas brevemente. ¿Por qué también en Argentina? ¿Por qué fue importante? Porque en Argentina también todas las personas que se estaban dedicando a la plástica escénica eran hombres y eran pintores. Tanto en Argentina como aquí, la mayoría eran pintores y tenían una formación como pintores. Sin embargo, ella reunía una formación no solo como pintora, como de bellas artes, sino hemos visto que también escénica. Era de las pocas que se dedicaba, que tenía una formación completa. Entonces ella sí empezó también ese concepto de vanguardias que teníamos aquí, y que ella ya empezó, también se la llevó a Buenos Aires y hizo algunos espectáculos en compañía de allí, pero sobre todo llegó un momento que dijo: yo quiero hacer mi propio teatro. Entonces ella se dedicó a estudiar la indumentaria y las costumbres de los pueblos indígenas de Argentina, que en los años 1950 no se sabía nada, y montó espectáculos como el Teatro de India con Susana de Aquino, para darle al pueblo argentino lo que ellos mismos no conocían, que era de su procedencia, era esa cultura hispánica que ellos mismos no conocían. Y viajó por Bolivia, por Perú, para poder reconstruir, para ver que todavía existían tribus indígenas, para poder luego reconstruir. Hizo también una aportación fundamental en cuanto al estudio del vestuario y de las costumbres de todos estos pueblos que antes sobre todo de la colonización, y después estaban, pero que no se sabía, porque realmente lo que se había enseñado es esto no es bueno, lo que es bueno es el cristianismo, etcétera, etcétera, y esas costumbres habían desaparecido, estaban por desaparecer. Bueno, yo brevemente, esto dura 3 minutos, quiero hacer un recorrido, es un vídeo muy pequeñito, para hacer un pequeño recorrido por toda la producción artística de Victorina. Ah, no, si esto dura 3 minutos. Estos son batiks que se conservan algunos todavía en el Museo de Artes Decorativos. Y es la primera época donde todavía vivía su padre y no podía dedicarse a las artes escénicas. El batik es pintura en seda, muy difícil. Y esto son las obras, las que ella hizo el vestuario durante la Segunda República. Xirgu.
bueno, estos son figurines que tenéis aquí en el museo. Estos que os he puesto primero, ¿ves? Estos son los de las vedettes, son anteriores a la Guerra Civil, estos también son de espectáculos de cupletista, vedette. Y algo importante que no os lo he dicho es que ella, frente a esta corriente historicista, ella decía que el vestuario, aunque fuese historicista, tenía que tener esa adaptación al espíritu de la obra y al espíritu del personaje. Esto es Shirgu en el exilio. Y esta es la película, que realmente es muy importante en la historia del cine y el teatro también, porque es la primera película que pone, que lleva una obra de Lorca, digamos, al cine, ¿no? Luego ella pasó del Teatro Colón al Museo de Arte Hispanoamericano y estos son los espectáculos de teatro independiente que ella empieza a dirigir. Dirige, hace el vestuario, la escenografía y la producción. Y luego cuando vuelve empieza a trabajar con Nati Mistral en la sastrería del Teatro Colón, del Teatro Español y con Lina Rosales. Y sobre todo desde, ya acabo aquí, desde que se exilia, se dedica mucho más a la pintura y a hacer muchísimas exposiciones de cuadros. Y hasta que falleció, bueno, hasta poco antes de fallecer, en 1987, creo que fue la última exposición que organizó. O sea, que tenía 88 años, una mujer que realmente no paró. Os he enseñado, por lo tanto, ahora mismo toda la parte teatral que tiene que ver con la plástica escénica y también con la pictórica. Ella manejaba también la fotografía. Ella en el Museo de Artes Decorativos se formó como fotógrafa también, digamos que tocó todas las artes, y ella misma se retrataba y hacía estos montajes. ¿Por qué traigo estos montajes? Porque este montaje quizás no nos sorprenda, porque nos habla de una victorina que se identifica con la pintura, con el figurinismo, con Andalucía, bueno, representando España, y esto tiene que ver porque lo hace en exilio, y fijaos, se representa, no se muestra visible del todo, y muestra luego aquí otro perfil. Y tiene que ver también con algunas de las poesías que encontramos, y ahora vamos a hablar también de su producción y cómo ha renovado el teatro en la parte dramatúrgica, si nosotros a saberlo, lo vamos. Y dice: a las que fui y ya no soy, llamo con voces distintas y el agua dura devuelve frías manos de ceniza. Ella muestra esos diferentes yoes, no solo en sus autorretratos, sino también en su poesía y en su escritura. Vemos que ella estuvo pintando hasta muy mayor, entonces no nos sorprende todo esto que os voy a explicar, pues en cuanto a la ilustración, realmente la hemos conocido, yo me he acercado por esto. Pero Victorina no ha dejado de sorprender. Aquí estas son un montón de ilustraciones, esta es su rama como ilustradora, ilustró sobre todo libros de sus amigas escritoras. Todas esas ilustraciones están aquí en este libro, las hemos rescatado lo que a mí sí me sorprendió fue que ella empezara a retratarse y que encontremos retratos no solo pintando, que tiene muchos, porque esto también es un autorretrato, sino escribiendo. ¿Por qué? Porque esto ya nos habla de que ella es consciente de su autoría como escritora y sabe que no pudo publicar
y no pudo publicar, y vamos a ver ahora por qué, por las temáticas que ella quiso tratar, ¿no? Bien, entonces ella era escritora y se considera escritora porque se autorretrató como ello, no solo porque escribiera, y ahora vamos a ver todos los inéditos que tiene, sino porque, bueno, aparte, ella fue periodista en La Voz, en Crónica, antes de la guerra, y también en Argentina escribió en La Nación, en El Sol, en Saber Vivir, en El Hogar. Ella estuvo siempre desempeñando, digamos, esa labor de escritora. Entonces no es tampoco muy difícil imaginar todo lo que ella escribió y que realmente esa escritura tuviera la calidad que tiene. Os voy a hablar de la Victorina dramaturga, porque para mí ha sido un descubrimiento. Yo tampoco, en mi tesis doctoral que está dedicada a Victorina, yo no trato nada de Victorina como dramaturga, y si os he hablado como pionera es porque realmente también en su dramaturgia fue una pionera. ¿Por qué? La primera obra que vamos a ver, bueno, yo he dividido sus obras, que son 7, las que encontré inéditas en el Museo de Almagro, en 2 tipos. Una que del periodo 1937-1943, en el que están inspirados en hechos reales, y ahora lo vamos a ver, y otra que tiene un estilo muy cómico, que nos pueden recordar al estilo de Jardier Poncela, porque es cómico, pero a la misma vez critica mucho esa burguesía que ellos rechazan. La primera obra se llama Al margen. Creo que es la obra culmen de ella porque es la única que encontramos muchísimas versiones, entonces sabemos que se dedicó bastante a esta obra y la registró en Buenos Aires en 1939. Y aquí podemos decir que ella es pionera en la dramaturgia lésbica, porque es la primera obra de teatro que encontramos escrita por una mujer con esta temática, que la escribió más o menos en 1937-1938. Yo creo que la escribió justo en el Lipari, en el buque, porque ella cuenta que durante la Guerra Civil ella leyó El Pozo de la Soledad de Radcliffe Hall, que era la primera obra que ella leía de una mujer hablando sobre el amor entre mujeres y no de hombres hablando del amor lésbico, que precisamente le dan un tono más... ella habla incluso de un tono más pornográfico que no era el real, el que ella quería, la profundidad de ese amor que ella quería tratar. Entonces ella fue muy valiente al escribir este tipo de obras y quería obviamente reflejar todos esos obstáculos que ella pasó, y ella quería contar no solo su propia experiencia, sino la de todas las mujeres. Pero fijaos, porque hay algo importante, y es que ella no se atrevió, pese a ser una mujer muy valiente, a escribirla, o sea, a poner su autoría. Y puso Geneviève C. que es un nombre afrancesado de su madre, que se llamaba Genoveva Cebrián. Vemos que aquí hay un tachón y arriba, con el paso del tiempo, sí puso autora Victorina Durán, y nos recuerda también, nos recuerda también a lo que pasa con el manuscrito de Así es, que es su autobiografía, que habla de sus amores lésbicos, que aparece en primera persona, pero que el borrador que conservamos no está en primera persona, está novelado, y la protagonista se llama Raquel. Luego lo que encontramos en el borrador es un tachón y arriba yo. Es un proceso identitario que fueron muchísimos años y que yo creo que tuvo que pasar la muerte de Franco, la entrada de la democracia, para que ella pusiera ese tachón y pudiera realmente poner su nombre, porque ella quiso volver y volvió en 1963, y en el expediente de depuración ya decían es roja 100%. Ella no podía jugarse que encontraran unos escritos de este tipo de temáticas. Ella no iba a publicar esto. Vemos que todas las obras que ella escribe, realmente lo que quiere es darle voz a un montón de historias de mujeres que ellas saben que están y que estuvieron silenciadas. Esta parte del amor lésbico, Era solo mío, que también me parece sorprendente, es la única que encontramos escrita a 4 manos.
No sé si lo veis bien, pero dice original de Raquel Gallardo y Joaquín Inchausti, entre comillas Victorina Durán y José Honrubia. Yo he leído todo lo que hay de Victorina y no aparece este José Honrubia. Yo tenía claro una cosa, y es que para escribir a cuatro manos hay que tener una confianza, porque si no, la obra no tiene conexión. O sea, se necesita mucha confianza para escribir una obra así, ¿no?, en conjunto. Y sí conocía a una Honrubia, Salvadora Medina Honrubia, escritora argentina, muy reivindicativa también, anarquista, y Era solo mío reivindica el derecho de ser madre soltera. Y cuenta la historia escalofriante de una madre que decide ser madre soltera y que cuando su hijo es, ya tiene la mayoría de edad, descubre que su madre es soltera, o sea, que realmente no estuvo casada, que no es hijo de quien él pensaba y acaba suicidándose. Salvadora Medina Honrubia tiene un hijo con 17 años, luego conoce a Natalio Botana, y Natalio Botana le da nombre a ese hijo, acaba dándole su nombre y su apellido, y él cree y crece pensando que era el primogénito de este matrimonio. Yo luego tienen 3 hijos más. Cuando cumple 19 años, en una discusión con su madre descubre que no es hijo de Natalio Botana. Natalio Botana le había regalado una pistola, se encierra en el cuarto y se pega un tiro. Es una historia real, lo que cuenta Victorina. Son hechos reales, por eso ella le da voz a todos estos dramas de mujeres. Y al fin y al cabo, ¿por qué se pega el tiro? Porque no puede comprender por qué su madre quiso ser madre soltera. Entonces, al fin y al cabo, es una reivindicación de poder ser, de que ser madre soltera, la sociedad lo tachaba y lo rechazaba, pero es posible, digamos, es posible ser madre soltera. No solo lo hizo aquí, sino en otra obra. Entonces, con Salvadora Medina Honrubia revisitan su historia y la reescriben. Y también yo hablo de que este tipo de escritura es una escritura de sanación. Y os quiero poner, ya me queda poco, pero os quiero poner Raptadas y os quiero poner el vídeo mientras os lo cuento, porque conseguí que la ESAD hicieran una adaptación. Bueno, esta es la lectura dramatizada que hicieron en la ESAD de Sevilla de la obra. Vais a ver que hablan en argentino, está ambientada en Argentina y bueno, lo que está pasando aquí es que están hablando de que quieren raptar a una menor porque se los pide una persona con dinero. Ella tiene un kiosco, bueno, están todos compinchados para raptar a esta niña simplemente porque van a conseguir un beneficio económico, no hay nada más. Os voy a dejar esta pequeña escena y luego os cuento el resto. No puedo ponerle más voz, pues entonces lo doy para adelante, mira. Os pongo esta escena, que no le puedo dar más voz.
No puedo modificar el volumen. Después de esto, esta persona con poder económico tiene esta red sigue, tiene a una curandera que era la que practica abortos clandestinos. Victorina también da voz a esa existencia de los abortos clandestinos y es a quien lleva cuando lleva a niñas, no solo a esta, a niñas desgarradas. Finalmente no consigue salvar a esta niña. Esta obra desarrolla una dura historia sobre abuso sexual a niñas que apenas habían entrado en la adolescencia. La sensación que transmite su lectura es que este texto lleva a la escritura la violencia que sufren las mujeres y que pocas veces aparecen en la literatura. Las acciones narradas no parecen ser parte de la invención de nuestra dramaturga, sino inspiradas en hechos reales. Esta intuición llevó a realizar un concienzudo rastreo por todos los periódicos argentinos, puesto que los personajes presentan un registro lingüístico propio de esta zona. El resultado fue conmovedor. La protagonista de esta pieza dramática, Martita, era real. El 19 de noviembre de 1938, un sábado a mediodía, Marta Ofelia Stutz fue secuestrada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Tenía 9 años. Unos meses antes, Victorina había estado en esta ciudad junto a toda la compañía Margarita Xirgu, grabando la película Bodas de Sangre. Además, volvió en 1939 y 1940, cuando aún se estaba juzgando a los sospechosos. Siguió el caso de cerca, porque el diario Crítica, que llevaba a su amigo Natalio Botana y en cuyas dependencias trabajó también entre 1939 y 1940, fue uno de los que más cobertura dio a la noticia. Es probable que Durán escribiera la obra durante estos años. Durán escribió una obra donde se resalta la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de las niñas, y donde se visibiliza el abuso sexual. Lo interesante en la visión de Durán es que presenta una sociedad sin compasión, corrompida por el poder y que se calla frente a estos delitos. Incluso los padres de otras menores encubren al acosador, porque está en juego el honor de sus hijas, que han perdido la virginidad de forma indecorosa. Todos fueron cómplices de estos crímenes a ojos de Victorina, porque todo se puede comprar con dinero. El sufrimiento y padecimiento de las víctimas nada importa, y las continuas violaciones son vistas como un capricho masculino sin trascendencia. Las vidas de las mujeres nada valen, sus cuerpos están al servicio del placer del varón. No se sabe si Durán esperó la sentencia de 1943 para escribir esta pieza teatral, pero ella, a diferencia de la justicia real, condenó a cada uno de los cómplices que permitieron y ayudaron a que se produjeran estas atrocidades. Estas son, digamos, las 3 obras inspiradas en hechos reales, y luego, y veis acabando ya, las demás tienen este punto crítico y duro de la realidad de Victorina, sigue dando voz a la realidad de estas mujeres, pero siempre ya con un tono más cómico. Son como una especie, una novela rosa, una especie de sátira a las novelas románticas, y realmente lo que critican es esa educación que se le da a las mujeres que esperan el matrimonio como única posibilidad de sus vidas. Entonces es como un mensaje continuo a las mujeres para que sepan que hay más posibilidades fuera del matrimonio, que pueden dedicarse y ser mujeres plenas, artistas, todas sus protagonistas son mujeres cultas, y que precisamente por ser mujeres cultas hay un sector de la sociedad que las rechaza. Y esto tiene que ver con lo que ella y todo ese círculo de mujeres vivió. Bueno, más o menos Una aventura extraordinaria es por el estilo. Me gusta mucho pararme aquí en 0013, Detective Madrileña. No es una obra de teatro en sí, al principio yo creía que sí.
pero como hay una parte del archivo que está disperso, la primera hoja estaba dispersa y yo la tenía en otra carpeta. La primera hoja me vino a decir que Victorina, que sabía que esto no lo podía publicar ni representar este tipo de obras por la temática y porque ningún circuito editorial iba a aceptar este tipo de obras, en los años 40-50, decidió en 1959 escribir este tipo de obra a modo de obra de teatro para la radio. Entonces, para mí es como todas las estrategias que trazaron para que sus obras pudieran ver la luz y que tuvieran oyentes. Es muy graciosa porque realmente este 0013 Detective Madrileña es un buffet de detectives que lo que hacen es buscar a los maridos a los maridos infieles y sobre todo algo muy importante que dice es: nosotras lo que queremos es escucharte a ti, mujer, que estás en tu casa y cuyas preocupaciones no le importa a nadie, tampoco a tu marido. Ellas saben que hay muchas mujeres que no son escuchadas, que no tienen voz, y continuamente la escritura de Victorina es esa recuperación y esa visibilidad de todas estas historias de mujeres que nunca se cuentan. Bueno, La pitonisa es una obra también muy pequeñita y realmente nos está hablando de las complejidades de las inseguridades humanas. Un chico que quiere buscar el amor y va a esta pitonisa porque cree que él mismo no tiene recursos, y una chica que lo que quiere es encontrar un chico pero con dinero. Al final el mensaje que nos da Victorina con un tono muy cómico es que nadie es responsable de nuestra propia felicidad, solo nosotros mismos. Entonces realmente son los mensajes que nos da la escritura de Victorina. Son unos mensajes muy potentes y que tienen que ver con esa búsqueda de otro tipo de modelo de feminidad, pero donde además ella incorpora también muchos hombres aliados, y esto es importante, porque ella ve los hombres aliados y ese mensaje de otro tipo de sociedad es posible, solo que tenemos que construirla, ¿no?, entre todos. Ella nos habla, por lo tanto, de nuevos prototipos femeninos en su escritura. Ahora estoy con la poesía y también los veo, también en su pintura, en las ilustraciones que aparecen ahí. Vemos que las mujeres tienen otro tipo de vestimenta, que hay otro tipo de amor posible, que no es ese amor romántico, idealizado, sino que es un tipo de amor real, donde también hay defectos, donde hay un más allá, y ella lo dice, del comerán perdices. ¿Qué pasa después del comerán perdices?, ¿no? Donde se habla de otro tipo de maternidad posible, no solo dentro del matrimonio, y donde se critica mucho qué pasa dentro de los matrimonios, porque realmente no se visibilizaba ese tipo de situaciones. Entonces, realmente lo que vemos es una artista, vemos muy completa, que se dedicó al teatro, que el teatro para ella fue una fuente para encontrar personas y ver que otro tipo de vida y de feminidad y de masculinidad eran posibles, y que luego vio que la escritura daba voz a todas esas historias que no estaban visibilizadas. Todo esto que vemos, que os he contado, y otras tantas de escritoras que tampoco vieron sus obras publicadas, las leían entre ellas. Por eso yo también hablo de la escritura, de una escritura de sanación, porque era una forma de aconsejarse y consolarse y encontrar en el arte esa forma de expresión, esa manera de expresión que era la única forma que ellas tenían para liberarse, para liberar esas preocupaciones que ellas tenían dentro, ¿no? Lo que vemos no solo en la literatura de Victorina, no solo en el teatro, sino en la poesía y en sus autobiografías, que también os las recomiendo, es una mujer valiente, sin reserva, que muestra las verdades más ocultas de la sociedad y que
presenta en su literatura modelos femeninos reales, porque estaba cansada de modelos femeninos dentro del teatro que no eran reales para las mujeres. Estaba cansada de Ofelias, siempre jóvenes, blancas, ideales, sumisas. No se sentía identificada con ese tipo de modelos femeninos que presentaba la literatura y el arte en general, también la pintura, ¿no? Entonces muestra identidades rebeldes, periféricas y sobre todo denuncia y critica una sociedad que está muy corrupta y reivindica el empoderamiento femenino. Y yo me quedo con dos mensajes reivindicativos para este día que estamos conmemorando el Día de la Mujer, y es que cuando una mujer da un paso, todas avanzamos. Victorina da muchos, y tenerlas como referente nos ayuda a saber que no somos las únicas que avanzamos, que ya otras mujeres han luchado por nuestros derechos y que nosotras eso lo tenemos que sentir como una fuerza para seguir luchando por nuestros derechos. Y después hay un lema que es muy conocido, que es The Future is Female, y yo digo que es el futuro es femenino, y yo digo que The Theater is Female, que nuestro teatro es femenino. Y bueno, todas estas actividades que está haciendo el museo, al fin y al cabo, lo que nos dice es eso. En nuestro teatro no solo han habido actrices, en nuestro teatro han habido muchas mujeres en todas las profesiones y las siguen habiendo, y tenemos que recuperar todas esas mujeres para que se vea en nuestra actualidad y se vea reconocido también en los premios actuales la labor de todas las mujeres que se siguen dedicando a las artes escénicas. Muchas gracias, y quien tenga preguntas, aquí estoy para responderlas. No sé, yo te doy a ti el micrófono, que no sé cómo se procede. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, alguna curiosidad? Yo he hecho un recorrido muy rápido porque he tardado 45 minutos, hemos empezado a 1:15, yo empezaba a hablar a 20:25, ya tenía programa más o menos para esto, 40-45 minutos, pero si hay alguna curiosidad, sí. Yo quería preguntarte una cosa. Antes comentaste que tu tesis había sido sobre Victorina Durán, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaría saber es si a lo largo de la carrera tú descubriste algo, y por eso te gustó Victorina Durán, descubriste algo de ella, y por eso hiciste la tesis, o tú ibas ya previamente queriendo rescatar y visibilizar a alguna mujer y te encontraste con ella. Muy buena pregunta, porque no, yo no quería rescatar a Victorina, esta es la realidad, ahora me duele, pero es verdad. Yo vine a Almagro con unas becas que daban para hacer las jornadas que organiza el Instituto del Teatro, no sé, que organizan ahí, que son muy filológicas, ¿no? Son las de Siglo de Oro. Y venía como estudiante de arte dramático. Y yo ya sabía que iba a hacer el máster. Bueno, me gustó el pueblo, el teatro. Y de cara a la investigación que yo ya quería hacer en el máster, yo estaba preocupada porque no entendía cómo cuál había sido la progresión entre que los actores tuvieran su propio baúl hasta que de repente fuera algo que tuviera que ver, que tuviera una faceta artística tan potente como hasta ahora y que fuera tan importante dentro de una producción escénica. Porque yo me quería dedicar, y bueno, empecé con el diseño de vestuario. Entonces me llevaba por ahí la cabra tira al monte y era esto lo que realmente me llevó a saber qué figurinistas había, y yo quería realmente reconstruir esto. Digamos, ¿qué pasó en España? ¿Por qué no se explicaba en la carrera? Yo esta pregunta se la había hecho a todos mis profesores, nunca nadie me supo contestar, y dije, pues me lo tendré que investigar yo. Y me acuerdo que le pedí a María Teresa una lista de los figurinistas que había aquí, y en la lista, yo la tengo por ahí en mi casa todavía, había muchísimos hombres, y me llamaba la atención que de una lista de 70 y tantos, podría haber, había solamente 3-4 mujeres, y la única que no estaba viva era Victorina, el resto eran contemporáneas. Entonces, claro, esto me llamó la atención, porque llama la atención que solamente, y que encima era del periodo que yo quería investigar, que era principio de siglo. Y empiezo a acercarme a Victorina. Yo tengo un asterisco en una libreta, en plan, bueno, parece interesante esta mujer, pero yo quería estudiar a varios figurinistas.
Pero no pude, porque Victorina se apoderó de mí, o sea, me cautivó de tal forma, o sea, realmente yo ahí vi una mujer muy activa dentro del teatro, y lo que yo no entendía era porque de ella era la que menos información me aparecía con respecto a sus compañeros. Eso es que no era capaz de entenderlo. De hecho, la primera vez que hice un trabajo de ella, tenía mogollones de preguntas sin responder. Que hasta que realmente no he entendido cómo era la sociedad y cuáles fueron sus obstáculos, no he podido realmente responder. Y muchas siguen sin respuestas, porque parece incomprensible que después de todo lo que hizo ella, y que realmente sí tuvo discípulos, porque hemos visto que era la única que además teorizó, no solo tuvo la práctica, sino que teorizó. Entonces, ¿cómo es posible que a esta mujer no se la conozca y a Vitín Cortezo, que es posterior, sí? Que Vitín Cortezo empieza a hacer una cosa muy parecida a ella, pero en los años 40, ya en la posguerra. Entonces, ¿por qué? Yo no entendía esto, ¿por qué pasaba? Y claro, lo que pasa es cómo se nos ha contado la historia, no solo de Victorina, sino en general. Yo quería felicitarte. Gracias. No felicitarte ampliamente, sino concretamente. Se dice que todos los que escriben biografías se enamoran del biografiado. Bueno, esto lo acabo de descubrir ahora que te enamoraste de la biografiada. Te felicito porque la exposición ha sido muy objetiva, a pesar de que... De que la pasión está, ¿verdad? Pero eso nos hemos enterado al final. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Sí, a ver, de hecho muchas veces yo ya digo mi mujer y ya la gente de mi alrededor sabe que es Victorina. Tengo que decir que investigo a más mujeres, o sea, realmente mi línea de investigación, arte escénica y mujeres entre Italia y España en el siglo XX. He traducido muchas dramaturgas italianas y admiro a muchas otras, pero Victorina es mi mujer. Y hay gente que me dice, pero estás casada. Digo, pero sí, intento ser objetiva, o al menos intento comprender incluso lo que no comprendo del todo de ella, porque es otra persona diferente a mí y no puedo traerla a mí, o sea, tengo que quererla así como es, como se tienen que querer a las personas, ¿no? Tal y como son, respetándolas también sus imperfecciones. No sé. Ya está. Tengo la duda siempre he entendido que ha sido ella la que realmente profesionalizó el figurín, o sea, el figurinismo como profesión. ¿Pero eso es así o no es así? Bueno, eso lo digo yo en un artículo. Claro, no, pero es que claro, como también en el teatro del arte, también el figurinismo ya existía como tal. Sí. Realmente, entonces no sé si... A ver, eso lo dije yo, porque realmente, eso lo dije yo, o sea, eso he dicho, que yo dije en uno de mis artículos que realmente su labor ayudó a configurar a configurar mejor, con más totalidad, el figurinismo tal y como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque los demás eran pintores que esporádicamente hacían vestuario, además se consideraban más como escenógrafos y por supuesto no teorizaron. Pero toda esta enseñanza que ella hace de la profesión y tal es lo que ayuda realmente a que se consolidara. Yo lo veo así, a que se consolidara. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te digan, sin tú saber y haber hecho nunca, porque son pintores y habían hecho sobre todo escenografía, porque claro, si la escenografía tiene una trayectoria histórica mucho más potente y más fuerte, diseña estos vestuarios y tú sales del paso, como decía Burman. Burman decía en una entrevista, yo he diseñado vestuarios porque me lo han pedido, pero que a mí no me interesaba. Me lo han pedido, me lo han pagado y yo lo he hecho. Entonces, la diferencia entre estos pintores y ella es que ella se entregó a esa causa de poder darle un sentido artístico y dramatúrgico al diseño de vestuario. Y no solo lo demostró haciendo todos los vestuarios que hizo, sino que dijo, no, es que esto hay que teorizarlo. Hizo la historia de la indumentaria y ella
era la que le escribía al Museo del Prado y a muchas instituciones para dar conferencias sobre vestuario. Entonces, como yo lo que veo ahí es un afán que no veo en otros, no veo en Manuel Fontanals, no veo en José Zamora, no veo en Burman. Veo ahí un afán de dedicación plena en una profesión que se estaba formando y que ella dice, voy a intentar darle todo el sentido posible, sobre todo también de cara no solo a los nuevos profesionales, o sea, que ella veía ya en el futuro, sino a crear espectadores que entiendan que el vestuario tiene que ser artístico y tiene que ser armónico. Entonces, claro, por eso yo en ese artículo digo que ella es una pieza clave en la configuración de la profesión del figurinismo tal y como lo conocemos ahora, porque es la que más esfuerzo volcó, la que más se entregó justo a esa profesión que estaba cambiando. Por eso. Bueno, y ya. Enhorabuena también por la exposición tan brillante y solamente preguntarte si el teatro de Victorina Durán se ha llegado a poner en escena, si se ha representado en alguna institución. Las obras. ¿O ella misma ha sido alguna de sus obras? Las obras no, la primera representación es esta que os he puesto y fue hace unos meses, en noviembre de 2019. Estas obras han estado inéditas, no se conocía a Victorina como dramaturga, de hecho, bueno, la publicación yo la titulé Victorina Durán a teatro descubierto, precisamente porque recuperando esa expresión de a pecho descubierto como una valentía y después porque realmente es un teatro que se descubre, que ha estado aquí inédito, que no se sabía, sus familiares no sabían que Victorina escribía. Y sí sé que hacía lecturas dramatizadas privadas, entre las amigas, pero no se ha llegado, ni se publicó, ni se puso en escena. Hubiera sido una osadía, porque estas obras que denuncian el acoso sexual, es que no hay obras de teatro que tan fuertemente en 1940 denuncien este tipo de realidades. Y ya no hablamos del amor lésbico y ya no hablamos de esa reivindicación de la madre soltera y toda esa temática, ella sabía que no la podía poner en escena. Ella quería volver a España, no quería manchar tampoco su nombre tanto. O sea, estamos en un momento que hay que entender toda la situación y todas las estrategias que ella tuvieron que trazar. Sin embargo, ella luego intenta, le escribe a algunas editoriales y luego registra todas estas obras en Buenos Aires. Entonces sí tenía una intención de que estas historias se conocieran, pero ella sabía y era muy consciente de que no era posible, igual que otro tipo de obras, y que yo siempre digo que Victorina dispuso todo, tal y como están los álbumes, para que llegaran otras personas detrás y pudieran sacar a la luz toda su producción al completo, porque sabía que el momento en el que ella vivió no era posible sacarlo a la luz, que la iban a censurar. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias y espero que ahora vosotros también estéis enamorados de Victorina Durán. Vale, pero...